están, amigos de YouTube? Y bienvenidos a otro vídeo de mslanfranconi.com. El día de hoy quiero enseñarles un tema que me fascina, y esto viene del anterior video que preparé hace un tiempo sobre 11 secretos para ser un buen líder. ¿De qué se trata este video? Son 11 secretos para ser un buen jefe en la empresa, así que vamos a verlos. Secreto número 1. Un buen jefe sabe delegar, y esto es clave. Si una persona no sabe delegar el trabajo, no sabe confiar en sus trabajadores, una empresa no puede crecer. Esto se conoce en el mundo empresarial como empowerment, que significa darle poder a otras personas, obviamente poder basado en la confianza. Secreto número 2, y este justamente tiene que ver con mi anterior video de 11 secretos para ser un buen líder. Un buen jefe sabe liderar. Y esto es muy simple: si un jefe no sabe liderar, se va a convertir en una persona que por autoridad se va a convertir a veces en una especie de tirano. Le va a decir a las personas: tenés que hacer esto, ¿por qué? Porque soy tu jefe. Le va a decir muchas veces a las personas: yo soy el jefe y tomo la decisión. Por lo tanto, un buen jefe tiene que ser en lo posible un buen líder. Caso contrario, la organización puede tambalear y obviamente las personas también van a terminar tambaleando y desequilibrando toda la empresa. Secreto número 3. Un buen jefe debe ser duro y debe ser suave al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto de ser duro y ser suave? Muy simple. Un jefe tiene que ser una persona a veces suave, que entienda a sus trabajadores, que entienda sus problemas, que entienda que esas personas son seres humanos, que tienen una vida, pero también a veces tiene que ser un poco duro, porque las personas pueden abusar de esa confianza o de esa parte suave que tiene el jefe. Así que este equilibrio es vital para que un jefe sea respetado, pero al mismo tiempo se gane el respeto de las personas dentro de una empresa. Secreto número 4. Un buen jefe sabe hacer las cosas. Hay una frase que me encanta que dice: el que sabe hacer, sabe mandar. Y esto es vital en una empresa, porque muchas veces hay jefes que exigen cosas que los trabajadores no pueden lograr. Esto me recuerda hace mucho tiempo atrás que escuché a un alumno de marketing que me dijo que su jefe le pidió un plan de marketing de un día para el otro. Cualquier persona que esté en marketing viendo este video sabrá que es imposible hacer un plan de marketing de un día para el otro. Por lo tanto, se nota que ese jefe no sabía hacer un plan de marketing y pensó que era un pequeño documento que se hacía en unas cuantas horas. Es clave en cualquier empresa que un jefe, antes de exigir o pedir algo a sus trabajadores, primero sepa hacer las cosas, o por lo menos que conozca un poco de qué se tratan esas cosas que está pidiendo. Así que no se olviden esta frase: el que sabe hacer, sabe mandar. Secreto número 5. Un buen jefe sabe acercarse a las personas, pero sin convertirse en su amigo. He visto muchas veces en las empresas que los jefes se terminan haciendo amigos de los trabajadores, tratando de buscar una cercanía o para ganarse un poco de reputación y de respeto. Llega un momento que se acercan tanto, pero tanto, que se convierten en amigos. Y esto es un problema porque una empresa es una empresa. Y muchos conocen a veces cuando uno se hace amigos en la empresa que las cosas no siempre terminan bien o no siempre funcionan bien. El verdadero jefe es la persona que sabe acercarse, pero al mismo tiempo no tanto hasta convertirse en un amigo de sus trabajadores. Es bueno conocer, es bueno escuchar, es bueno relacionarse, pero no llegar a mezclar la vida personal con la vida profesional. Secreto número 6. Un buen jefe valora mucho la meritocracia, y los trabajadores también van a valorarla mucho. ¿Qué significa meritocracia? Es poder ascender en una empresa, ganar una posición, un cargo, en base a los méritos. Ese trabajador que se esfuerza, que hace todo lo posible para el día de mañana lograr un cargo y que realmente lo pueda obtener. Por eso, un mal jefe, lo típico que va a hacer poner a su mejor amigo, a un primo, a su hijo o a algún familiar dentro de la empresa. Esto es un error grave. No digo que esa persona no sepa hacer su trabajo, pero antes de meter a una persona externa en un cargo que esté disponible o que se haya vuelto disponible hace poco, es muy importante por lo menos valorar el trabajo de algunas personas y tratarlas de hacer ascender dentro de la empresa. Estas personas a la larga se van a comprometer muchísimo más con esa empresa. Secreto número 7. Un buen jefe sabe escuchar. Un buen jefe tiene siempre la puerta abierta a sus trabajadores. Un buen jefe siempre escucha a sus trabajadores y, lo más importante, siempre toma decisiones en base a lo que escuchó en su empresa. Hay muchos jefes que trabajan a puertas cerradas,
que nunca se los ven en la empresa o que ni siquiera las personas lo conocen. Y esto es muy grave. ¿Por qué? Porque un buen jefe, así como comenté que tiene que acercarse a sus trabajadores, también tiene que acercarse y escuchar sus opiniones, sus quejas, cualquier problema que tengan o hasta las ideas para mejorar una empresa. Secreto número 8. Un buen jefe sabe todo acerca de su trabajo. Con esto no me refiero a que esta sea una especie de todólogo que sepa manejar la impresora, las computadoras, los procesos, sino que conoce absolutamente todo sobre el trabajo que está haciendo. Significa que sabe delegar, sabe manejar equipos, sabe qué rol juega cada trabajador en la empresa, sabe los recursos que tienen. Básicamente un jefe es como el coronel o como el general en una guerra que conoce absolutamente todo del terreno, de su equipamiento, para así poder tener mejores estrategias. El jefe que nunca vaya a la oficina, que nunca se meta a conocer un poco más sobre su empresa, a la larga no va a ser un buen jefe. Y esto va a ser problemático no solamente para él, sino también para todos sus trabajadores. Secreto número 9. Un buen jefe está motivado. Y esto tiene que ver totalmente con el video de 11 secretos para ser un buen líder que les comenté anteriormente. Un jefe que no está motivado, a la larga va a desmotivar a sus trabajadores. Y al mismo tiempo, si ya están desmotivados, no va a saber cómo motivarlos. Por lo tanto, es clave que en cualquier empresa un jefe logre conocer los factores para motivar al personal, ideas para tenerlos trabajando de forma más feliz y obviamente mantenga un ambiente saludable en todo el negocio. Caso contrario, un jefe desmotivado es igual a gente desmotivada y gente desmotivada es igual a una empresa que no logra ser realmente rentable. Secreto número 10. Un buen jefe sabe desarrollar equipos. Y esto es muy simple. Son raras las empresas que han crecido con una sola persona o con dos personas. Usualmente las empresas más grandes y los mejores negocios del mundo son aquellos que tienen grandes equipos de trabajo por todos lados. Pensemos por ejemplo en una franquicia de hamburguesas. El dueño puede estar en Estados Unidos, el creador de la franquicia, pero necesita buenos equipos en todas partes del mundo. Por lo tanto, necesita jefes realmente sólidos, jefes que conozcan mucho cómo hacer trabajar a la gente en equipo, para que estas franquicias empiecen a funcionar. Jefe que no sepa cómo hacer que la gente trabaje en equipo, empresa que tiene gente trabajando de forma individual y por lo tanto no puede crecer. Muy bien, ya hemos llegado al último secreto para ser un buen jefe y este secreto es algo simple pero es muy importante. Un buen jefe nunca puede dejar de aprender. Así como muchas personas están viendo este video en este momento, lo cual me alegra y estoy seguro que van a tener algunos lineamientos para ser un buen jefe, un buen jefe nunca deja de aprender. He visto como consultor que en muchas empresas una persona entra a trabajar de jefe y nunca más se capacita, nunca más ve un libro o lee un libro, mejor dicho, nunca más escucha un audiolibro, sino que simplemente empieza a ejercer su cargo como si realmente supiese todo. Grave error. Para ser un buen jefe hace falta aprender a motivar, aprender a ser un buen líder, aprender procesos. Bueno, hay un montón de aprendizajes. Y por lo tanto, el jefe que realmente no se comprometa con el aprendizaje tiene las cosas bastante complicadas. Muy bien amigos, les agradezco mucho por ver este video sobre 11 secretos para ser un buen jefe. Espero que lo hayan disfrutado mucho y obviamente no olviden suscribirse aquí abajo al canal para recibir todas las semanas o cada 15 días estaré subiendo un video nuevo. Voy a tratar de acelerar un poco más las cosas, pero los tiempos son complicados. Pero suscríbanse, dejen en los comentarios de qué temáticas les gustaría ver videos y les prometo que voy a empezar a armar una serie de videos más que interesantes para ustedes. Los espero en un próximo video de mclanfranconi.com y muchas gracias por haber estado aquí conmigo.